El vuelo con motor tenía solo 11 años de edad cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Pero un entregado grupo de hombres transformó el avión en una de las armas más importantes para ayudar a ganar esa guerra. Algunos de los pilotos que volaron esas máquinas increíbles son recordados como héroes glamurosos. El mayor as de Alemania fue el aristócrata Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. En cambio, los mejores pilotos británicos fueron dos héroes de clase baja poco conocidos, Edward Manock y James McCudden. Les llamaban caballeros del aire, pero más allá del mito había una realidad brutal. No tenía nada de romántico. La mejor manera de matar a alguien era meterle una bala en la parte trasera de la cabeza antes de que supiera que te acercabas. Time Watch cuenta la historia de dos héroes poco comunes y de su batalla contra las circunstancias y contra ellos mismos para sobrevivir. Y la de un misterio de 90 años que rodea la muerte de uno de ellos. Hace poco más de 90 años, las máquinas como esta, fabricadas principalmente con madera y tela, eran una de las armas de guerra más temidas. Actualmente, apenas un puñado de estos históricos aviones sigue volando. La mayor parte de ellos forman parte de la colección Shuttleworth, que se guarda en el aeródromo Old Wardon de Bedfordshire. La colección es un punto de encuentro único con los primeros tiempos del vuelo con motor. En 1914, justo antes de que estallara la guerra, esta era la Fuerza Aérea Británica completa. Una dispar colección de solo 33 aviones. Se llamaba Real Cuerpo Aéreo. Los encargados de los aviones de esa época eran una nueva clase de soldados, los mecánicos aéreos. Entre ellos se encontraba James o Jimmy McCudden, de 18 años de edad. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, Jimmy McCudden se apartaría de sus humildes orígenes para convertirse en uno de los pilotos de guerra más distinguidos y condecorados. En contra de las reglas militares, Jimmy McCudden guardaba un relato escrito de sus pensamientos y sentimientos más íntimos. Es también un relato único sobre la historia de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, y es aquí, en el Museo de la RAF de Londres, donde se guardan los escritos de McCudden. Este es el primero de los 4 tomos que forman el manuscrito del libro de Jimmy McCudden, 5 años en el Real Cuerpo Aéreo. Está escrito en lápiz. Es un libro de ejercicios del ejército, igual que los otros 3 volúmenes. Páginas enrayadas escritas por él en lápiz con su pulcra letra. Y empezó a escribir. En una hermosa mañana de finales de abril de 1913, me hallaba muy contento con la vida en general. Jimmy McCudden provenía de una familia militar de clase baja. Como se diría hoy, había nacido en los barracones. Fue uno de los 6 hijos de un oficial de bajo rango. Educado hasta los 14 años en la escuela militar, se convirtió en el corneta de los ingenieros reales, pero pronto siguió a su hermano mayor, Bill, y se alistó en el recién formado Real Cuerpo Aéreo. Bill vivió el principio de la aviación en este país. Fue un auténtico pionero. Fue el 4º piloto que no era oficial que recibió formación de piloto en el Real Cuerpo Aéreo. Bill le daba frecuentemente clases de vuelo extraoficiales a su hermano pequeño Jimmy. Era su hermano mayor, pilotaba, hacía lo que Jimmy quería hacer. Así que no es de extrañar que fuera una motivación que le hiciera seguir hasta acabar pilotando él mismo.
Los archivos del Museo de la Real Fuerza Aérea de Londres también contienen una buena cantidad de cartas y documentos de la familia McCudden. La historiadora de aviación Alexandra Churchill ha descubierto uno que preveía una guerra gloriosa para el joven Jimmy. Es una carta extraordinaria del hermano mayor de James, Bill. La escribió el día antes de que se declarara la guerra. Y aquí detrás es casi profética. Dice, veo a Jim volviendo con la Cruz de Victoria o algo así. Y aquí abajo dice también, puedes apostarte las botas a que el clan McCudden estará allí donde haya algo que hacer. La carta de Bill tendría razón en ambos puntos. Al día siguiente se declaró la guerra, y el clan McCudden, Bill y Jimmy, fueron destinados a Francia. Pero antes de marcharse de Inglaterra, Jimmy fue testigo del primer accidente aéreo mortal de la Primera Guerra Mundial, cuando su amigo y compañero, el mecánico aéreo Kate Barlow, murió en un accidente de vuelo. Oímos cómo se paraban los motores. Y después el terrible choque que cuando se oye no se olvida nunca. Corrí unos 800 metros y encontré la máquina en un pequeño bosque de abetos. Salté la valla y aparté los escombros de los ocupantes. Ambos estaban muertos. Nunca olvidaré esa mañana. Sobre las 6:30, arrodillado junto al pobre Keith Barlow y levantando la mirada al sol para después volver a mirar al pobre Barlow, que había muerto simplemente por las contusiones. Me pregunté si la guerra siempre sería así. Pilotar esos primeros aviones era una profesión increíblemente peligrosa. De los 14.000 pilotos británicos muertos durante la Primera Guerra Mundial, más de 8.000 murieron durante el entrenamiento. Pero a Jimmy McCudden no le acobardó su primer encuentro con la muerte. A mediados de 1915 le habían ascendido a sargento y observador. Un paso más cerca de su sueño de convertirse en piloto. Jimmy voló como observador en aviones como este, endebles máquinas de 2 asientos que no estaban preparadas para luchar. De hecho, durante los primeros días de la guerra estaban completamente desarmados. La Marina y el Ejército veían el papel de la aviación al principio de la Primera Guerra Mundial como esencialmente de reconocimiento. Utilizando cámaras normales de placa de vidrio, los observadores se inclinaban a un lado del avión para sacar fotos del campo de batalla que tenían debajo. Estaban allí para observar. Estaban allí para observar al enemigo y localizarlo. Y la segunda parte de su trabajo era dirigir el fuego de artillería para destruir ese objetivo. También llevaban pequeñas bombas en cabina para tirarlas por la borda al enemigo que tenían abajo. Fueron los primeros pasos del avión como máquina de guerra. El problema era, por supuesto, que el otro bando hacía exactamente lo mismo. Y las tripulaciones de aviones rivales no tardaron en coger fusiles y pistolas y en dispararse unos a otros. Ningún ejército en el mundo podía permitir que los aviones de observación de artillería de sus enemigos cruzaran las líneas y les hicieran fotos para conseguir lanzar el fuego de artillería a sus trincheras. No podían dejar que ocurriera, tenían que detenerlos. Rápidamente se hizo evidente que los aviones necesitaban más que pistolas y fusiles para librar esta nueva batalla aérea. Guy Black restaura aviones antiguos. También tiene una extensa colección de armas aéreas de la Primera Guerra Mundial. Es igual que en la foto. La solución más fácil era adaptar un arma que ya se utilizara. La ametralladora Lewis era el artículo estándar para las tropas de tierra durante la Primera Guerra Mundial. Solo necesitaba algunos retoques para el Real Cuerpo Aéreo. Para adaptarlas al uso aéreo, les quitaron la base de madera y la cambiaron por una empuñadura que reducía significativamente su longitud. Al principio empezaron con un cartucho estándar de 47 balas, pero eso solo les daba 10 segundos de uso. Así que pronto lo doblaron a 97 balas. Eso eran 20 segundos. No parece mucho, pero se disparaba en ráfagas de 1 o 2 segundos, ráfagas bien dirigidas. Como todos los observadores, el joven Jimmy McCudden era responsable del funcionamiento de la ametralladora.
Pero para el observador era difícil disparar al avión enemigo sin correr el riesgo de alcanzar a su propio avión. La manera más fácil de fijar una ametralladora es que apunte hacia adelante, porque puedes apuntar simplemente apuntando el avión. Pero en la mayoría de los aviones, los motores estaban delante y también la hélice, así que no se podía hacer porque la ametralladora alcanzaba la hélice. Fueron los alemanes los primeros en adoptar un ingenioso aparato que sincronizaba las ametralladoras para que pudieran disparar entre las aspas de la hélice mientras rotaba. Revolucionó totalmente la lucha aérea y convirtió los aviones en auténticas máquinas de guerra. No solo máquinas que podían defenderse si tenían que hacerlo, sino también máquinas que podían salir y atacar. Los alemanes fueron muy rápidos en aprovechar su ventaja tecnológica, destrozando los aviones de observación aliados. Los pilotos alemanes se convirtieron en guerreros aéreos. El primero en tener una cierta importancia en 1915 fue Max Himmelmann, que desarrolló unas tácticas que daban ventaja en el combate aéreo. Salían en picado de entre las nubes o desde el sol. Siempre intentaban sorprenderte. No tenía nada de romántico. La mejor manera de matar a alguien era meterle una bala en la parte trasera de la cabeza antes de que supiera que te acercabas. Fue en ese caos en el que el joven observador Jimmy McCudden empezó a hacerse un nombre defendiendo con éxito su avión del ataque del as alemán Himmelmann, que ya se había cobrado muchas víctimas. Se dice que Jimmy lo detuvo disparando con su ametralladora Lewis en el hombro. Nunca se ha dicho que le hiciera algún daño, ni que lo derribara, solo que lo retuvo y que lo mantuvo fuera de alcance. Por su valor en la batalla, Jimmy McCudden recibió la primera de muchas condecoraciones cuando el 29 de enero de 1916, el general francés Joffre le otorgó la Croix de Guerre. 2 días después, el recién nombrado sargento de vuelo Jimmy McCudden fue enviado de vuelta a Inglaterra para cumplir su ambición de prepararse como piloto. Pero el sueño de Jimmy de volar junto a su hermano mayor, Bill, nunca se cumpliría. Bill había muerto en un accidente de vuelo mientras entrenaba a un nuevo piloto. Fue el primer miembro de la familia McCudden en perder la vida en el Real Cuerpo Aéreo. Pero no sería el último. En sus memorias, Jimmy relató la muerte de su propio hermano con las anodinas palabras: "Supongo que así debía ser". En realidad, fue un golpe devastador. Le llamaron a la oficina y le dieron un telegrama que le informaba de la muerte de Bill. Y la gente dijo que no pareció asimilarlo. Se marchó con el telegrama. Salió tambaleándose de la oficina y uno de los pilotos le encontró sollozando desconsoladamente entre 2 hangares. Fuese cual fuese el impacto emocional de la muerte de su hermano, no detuvo el rápido progreso de Jimmy. Le nombraron piloto en abril de 1916 y en cuestión de meses estaba en Francia pilotando aviones DH-2 de una sola plaza. Consiguió su primer derribo a principios de septiembre y en octubre recibió la segunda de sus condecoraciones a la valentía, la Medalla Militar. McCudden iba perfeccionando sus habilidades, desarrollando una meticulosa atención al detalle que le convertiría en un piloto excepcional. Para principios de 1917 había conseguido 5 victorias y había combatido en el extranjero durante varios meses. Y le volvieron a destinar al Reino Unido como instructor. Viajaba por todo el país con otros pilotos de experiencia, dando clase en varios cursos, en varias escuelas de instrucción de tácticas de combate aéreo. Era allí donde los nuevos pilotos comprendían las técnicas de la guerra aérea. Una de las personas a las que Jimmy tenía que entrenar era su hermano pequeño, Jack. Era el tercero de los hermanos McCudden en unirse al Real Cuerpo Aéreo. Pero también debía instruir a un personaje extraordinario llamado Edward Manock, que, como Jimmy, iba a convertirse en uno de los pilotos de caza más eficaces y condecorados de la Primera Guerra Mundial.
Manock y McCudden establecieron un vínculo muy cercano desde el principio, y Manock decía que McCudden le había salvado la vida durante la instrucción. Había hecho su primera barrena y recordó mis consejos, que en ese momento creo que eran poner todos los mandos en el centro y rezar una oración rápida. Manock era un ejemplo típico del joven irlandés impetuoso, y siempre me pareció que era de los de hacer o morir. Nacido en Irlanda, Edward Mick Manock, igual que Jimmy McCudden, provenía de una familia militar de clase baja. Pero ahí terminaban las similitudes. El padre de Manock había abandonado a la familia y se había llevado sus escasos ahorros, dejándoles en la pobreza. Manock abandonó la escuela a los 14 años. Trabajó como chico de los recados y en varios otros trabajos antes de entrar en la Compañía Telefónica Nacional, donde empezó a viajar. Cuando estalló la guerra, Manock, de 26 años de edad, estaba en Estambul trabajando como ingeniero telefónico. Turquía se había aliado con Alemania y sus aliados, y Manock fue detenido y sufrió privaciones y graves problemas de salud. En 1915 le liberaron y volvió a Gran Bretaña por motivos médicos. Le liberaron, principalmente porque las autoridades turcas supusieron que no sería un combatiente, que su salud era demasiado mala para que se recuperase y se uniese a la lucha contra los alemanes y sus aliados. De hecho, Manock se recuperó muy bien y se alistó en el Real Cuerpo Médico del Ejército. Pero ansioso por vivir algo de acción, se pasó al Real Cuerpo Aéreo, donde se tituló como piloto y le destinaron a Francia. A sus 29 años, Mick Manock tenía unos 10 años más que la media de los pilotos del cuerpo en el que se alistaba. También tenía más mundo, lo que al principio causó algunas fricciones con sus compañeros oficiales. Cuando llegó allí, empezó con mal pie. Cometió el error fatal de sentarse la primera noche en la silla favorita del piloto que había muerto ese día. Era un hombre que no se parecía al piloto medio de su época. Era socialista, apoyaba la Home Rule irlandesa, provenía de un hogar roto. Era todas esas cosas que hacían pensar que no podía encajar en el ejército. Pero el Real Cuerpo Aéreo era una organización de gente ligeramente irreverente, que probaba una actividad nueva, una actividad que nunca se había llevado a cabo antes. Era algo ideal para alguien con el carácter de Manock. Aunque a sus compañeros Manock les pareciera demasiado presumido, su diario personal revela un carácter mucho más frágil. Lo interesante de su diario es lo franco que es a la hora de hablar de sus emociones. Y queda bastante claro que está casi petrificado por sus experiencias iniciales en el aire. Manock era muy diferente de McCudden, no hay ninguna duda, era un individuo nervioso. Las cosas ahí afuera siguen siendo muy emocionantes. Creo que mis nervios no lo podrán soportar mucho. El miedo de Manock estaba justificado. La esperanza de vida de un piloto nuevo en 1917 era de solo 11 días. Los aviones que pilotaban eran endebles y peligrosos y carecían del equipo de seguridad básico. Incluso los paracaídas se consideraban un extra. La postura de los poderes británicos era que no querían darles paracaídas a sus pilotos, porque se creía que con un paracaídas no se sentirían obligados a esforzarse para volver con el avión estropeado. Sin paracaídas, uno de los miedos recurrentes entre los pilotos británicos y de Mick Manock en particular era quedarse atrapados en un avión en llamas. Tenía mucho miedo, hasta el punto que empezó a llevarse una pistola cuando volaba. La guardaba en un pequeño compartimento de la cabina. La idea era que si estallaba un incendio, cogería la pistola y se pegaría un tiro. El amigo de Manock, Jimmy McCudden, había ascendido a capitán y volvieron a enviarlo al frente. En agosto de 1917 le destinaron al 56 Escuadrón de Élite del Real Cuerpo Aéreo como comandante de vuelo. Volaría en el nuevo SE-5A,
un nombre poco glamuroso para uno de los mejores aviones de combate de la Primera Guerra Mundial. Podría describirse como el Spitfire de la Primera Guerra Mundial. Siguió siendo un caza importante, capaz de enfrentarse a cualquier oposición hasta el final de la guerra. Fue en el SE-5A donde McCudden consolidó su reputación como el mejor piloto británico de la Primera Guerra Mundial. De estructura de madera y cubierto de tela, podía sobrevivir al ataque de otro avión. No hay gran cosa aquí, así que las balas podían pasar. El propio Jimmy McCudden habla de un combate aéreo. Al volver estaba totalmente ileso, el avión funcionaba y contó 120 agujeros de bala en los costados del mismo. En apenas 5 meses, hasta diciembre de 1917, McCudden derribó la asombrosa cantidad de 52 aviones enemigos, el 40% del total de todo el escuadrón, lo que le convirtió en el piloto más eficaz de Gran Bretaña. La táctica de Jimmy era la paciencia en la persecución. Le parecía que no tenía ningún sentido ser demasiado agresivo y cuando la munición se acababa, chocar el avión contra el enemigo. Así se perdía el avión y quizás también la vida. Ellos también perdían la suya, pero era 1 a 1. Nadie ganaba ventaja. No le parecía profesional. McCudden tenía otra ventaja. Podía volar más alto que los demás pilotos y su formación como mecánico le permitía llegar más lejos. McCudden, utilizando toda su experiencia como ingeniero, sobrecargaba su SE-5 para que fuese otro, 900 o 1200 metros más alto, y llegaba hasta allí arriba en largas patrullas. Es impresionante que aguantara esa altura, a 6.000 o 6.500 metros. No había oxígeno, hacía muchísimo frío. Subía hasta allí y esperaba que pasaran, y disparaba hacia abajo. Disparaba a 2, 3 o 4. Era increíble. Pero todo tiene un precio. Empezaba a sufrir. No se puede subir hasta esa altura. Se necesita oxígeno. Me sentía muy mal. No se debía a la altura ni a la rapidez del descenso. Se debía al intenso frío que experimentaba ahí arriba. Cuando bajaba un poco podía respirar más oxígeno. Y mi corazón latía con más fuerza. E intentaba forzar a mi sangre fría y lenta a circular demasiado rápido por mis venas. Juro que me sentía mal. Y cuando llegaba al suelo y la sangre volvía a mis venas, no puedo describirlo más que como un martirio. Mientras McCudden luchaba por superar las dificultades físicas de volar a gran altura, su amigo Mick Manock ganaba la batalla contra sus demonios. En el verano de 1917, Manock ya había recibido la Cruz Militar al Valor. También se había convertido en un as de la aviación. Creo que fueron los periodistas franceses los que acuñaron la palabra as, el mejor de todos. Un as era un piloto que había derribado más de 5 aviones enemigos. Pero el diario de Manock revela que tenía dificultades para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Tuve la suerte de derribar un 1 de 2 plazas en nuestras líneas el otro día. Por suerte, mis primeros 2 tiros mataron al piloto e hirieron al observador, además de destrozarle el arma. El avión cayó al sur de Avon. Me marché a la primera oportunidad. La máquina quedó totalmente destruida. Y, curiosamente, había un pequeño terrier negro y marrón muerto en el asiento del observador. Me sentí como un asesino. Pese a sus emociones, a veces contradictorias, Manock se estaba convirtiendo en un piloto de combate muy eficaz. Había entendido las tácticas. Ya sabía cuál era la manera más eficaz de derribar un avión alemán. Cómo volar desde detrás, desde el este. Cómo volar desde el sol y hacerlo muy cerca del objetivo antes de lanzar una ráfaga de balas de ametralladora. Y no pasó mucho tiempo antes de que las hazañas de Manock fuesen reconocidas entre sus compañeros. Incluso los periódicos de su patria hablaban de Mick Manock, aunque tenían que referirse a él como el Capitán X.
El Ministerio de Guerra se negó a permitir a la prensa que mencionase el nombre de los mejores pilotos británicos, prefiriendo que se hablase del esfuerzo en equipo, que era mucho más importante que el individuo. En Alemania los ases eran nombres muy conocidos. Los conocían todos los hombres, mujeres y niños de Alemania. Les hacían mucha publicidad en los periódicos. Eran la personificación suprema de la hombría alemana. Defendían todo lo que era valiente y bueno de los hombres alemanes en la batalla. En enero de 1918, la prensa británica ya estaba harta. Desesperada por personalizar las hazañas de los héroes, empezó a presionar al Ministerio de Guerra para que cambiara sus reglas de publicidad. El Daily Mail escribió un artículo. Se titula «Nuestros héroes aéreos desconocidos. Alemania por el mejor camino». Ya era un titular incendiario. Y en el artículo se decía: «Lo que quiero saber es por qué un inglés que se divierte derribando a un montón de aviones entre el almuerzo y la cena y que ya puede presumir de un botín de 30 aviones enemigos, debe esperar a morir para que un país agradecido que quiere aclamarle pueda conocer su nombre». Eso fue el 3 de enero. Durante el fin de semana, el Ministerio de Guerra reconsideró su posición. Así que el lunes 7 de enero de 1918, nuevamente el Daily Mail publicó un artículo que se titulaba «Nuestras estrellas aéreas». Y aquí tenemos la historia del capitán McCudden, cruz militar, nacido en los barracones, como dice el titular, que describe sus primeros años y sus logros en el Real Cuerpo Aéreo. No solo le llamaban por su nombre, sino que contaban algo de él. Y en la parte de atrás del periódico hay también una foto de él por primera vez. Así que la gente podía al fin saber su nombre y también ver el aspecto que tenía. Para Jimmy McCudden la publicidad no fue bienvenida. Esta es la carta que Jim le escribió a su hermana Kitty el día que su nombre se hizo público en el Daily Mail. Le preguntaba si había visto todas esas tonterías sobre él en el periódico. Y también le decía: bajo ningún concepto enviéis ningún detalle sobre mí ni ninguna foto a los periódicos, ya que eso hace que sea muy poco popular entre mis compañeros. La modestia de McCudden era increíble, ya que cuando se había marchado de Francia a Gran Bretaña en marzo de 1918, Jimmy ya había conseguido 57 victorias, lo que le convertiría en el piloto más eficaz de Gran Bretaña. Pero la guerra se estaba cobrando un terrible precio sobre la familia McCudden. Jimmy recibió la noticia de que su hermano pequeño, Jack, a quien había ayudado a instruirse como piloto, había muerto en combate. El segundo del llamado clan McCudden en morir. Mientras se recuperaba del impacto de la pérdida de su hermano, McCudden iba a recibir otra noticia inesperada. Por su evidente valor, su perseverancia excepcional y su gran dedicación, le concedieron la mayor condecoración británica, la Cruz de Victoria. No había un hombre vivo más orgulloso que yo cuando el 6 de abril fui al Palacio de Buckingham. Siempre recordaré cómo el rey me dio las gracias por lo que había hecho. Jimmy McCudden fue uno de los apenas 19 pilotos en recibir la cruz durante la Primera Guerra Mundial. Antes de tocar la cruz, por favor, póngase los guantes. Gracias. David Roland ha venido al Real Museo de Ingenieros en Chatham, el pueblo de McCudden, donde se guarda su Cruz de Victoria. Esta es la Cruz de Victoria original de McCudden. Gracias. ¡Qué momento! Había leído sobre esto. Había oído muchas cosas a lo largo de todo el trabajo que he hecho y todos mis estudios sobre McCudden. Es un auténtico privilegio poder cogerla. Es maravilloso, sí. Aquí en la parte de atrás está, como debe ser su nombre, Teniente Capitán Temporal J.B. McCudden, Orden de Servicio, Cruz Militar, Medalla Militar, una lista general y el Escuadrón 56 del Real Cuerpo Aéreo. Es una maravilla y un privilegio. ¿Sabe qué ocurrió cuando recibió esto? Ese día, el 6 de abril de 1918, fue al palacio a recibir la Cruz de Victoria. Pero el rey no solo le dio eso, sino también 2 órdenes de servicios y una barra para su cruz militar. Así que se marchó con todo un muestrario de medallas en solo una presentación. Pese a su emoción, McCudden fue modesto sobre su condecoración y fue solo al Palacio de Buckingham, sin decirle a su familia que habría una investidura. En la primavera de 1918, la guerra llegó a su punto álgido tanto en tierra como por aire. Los aviones empezaban a usarse para apoyar a las tropas.
Se habían terminado los días de los solitarios combates aéreos, pero ahora eran incluso más vulnerables a los ataques terrestres. Las cosas cambiaron. No era una justa aérea. Era simplemente otra parte de la guerra mecanizada. En 1918 los ases empezaban a caer uno a uno. Uno a uno cometían un último error fatal. Y el primero de esos ases en caer fue el ahora infame piloto alemán, el barón von Richthofen. Las autoridades británicas le proporcionaron a Richthofen, que había matado unas 80 personas, un funeral lujoso. No todo el mundo lamentó la muerte de Richthofen. Mick Mannock se negó a levantar su copa y saludar al as alemán caído. Mannock no lo aceptó. Y se afirma que dijo: espero que el muy cerdo haya ardido todo el camino. Sentía un odio muy profundo por los alemanes. Contra todo pronóstico, Mannock inició una extraordinaria racha de victorias. Solo en mayo de 1918 derribó 20 aviones alemanes, empezando a poder compararse con su amigo McCudden, o Mac, como le llamaba él, como as británico. Ahora sumo un total de 41. Si tengo un poco de suerte, puede que derrote a Mac. Entonces intentaré desbancar a Richthofen. Parecía que Mannock lo conseguiría, ya que McCudden había pasado 3 meses lejos del frente occidental, enseñando combate aéreo a nuevos pilotos británicos. McCudden estaba desesperado por volver a la línea del frente en Francia, pero las autoridades no tenían muchas ganas de dejarle marchar. Teniendo en cuenta que era famoso y que el ministerio había decidido dejar que la gente supiera quiénes eran sus héroes, querían utilizar a esos héroes de un modo constructivo para mejorar la moral y el ambiente en su país. Así que creo que llegaron a la conclusión de que estarían muy contentos si él no volvía, porque no querían perderle. Él tenía la intención de volver a Francia y hablaba de los hombres a los que había dejado allí, que seguían luchando y muriendo por el país, y quería volver a unirse a ellos. Al final, el Ministerio de Guerra cedió y ofreció a McCudden el mando del 85 Escuadrón de Élite. Pero en un movimiento extraordinario, el escuadrón le rechazó. Pese a su cruz de victoria y a ser el piloto más eficaz de Gran Bretaña, haber nacido en los barracones hacía que no valiese demasiado a ojos de algunos. Al final le darían el mando del 60 Escuadrón en Francia. El día de su partida se reunió con su hermana Mary y le entregó un paquete que contenía su cruz de victoria y sus otras medallas. Fue la última vez que ella le vio. A primera hora de la tarde del martes 9 de julio de 1918, Jimmy McCudden recogió su novísimo SE-5A en el aeródromo de Hounslow, en Londres, y partió hacia Francia, donde su nuevo escuadrón estaba destinado. El vuelo a través del canal fue sencillo y nada en el viaje sugirió que el nuevo avión fuese defectuoso. Como sabía que las líneas de frente cambiaban rápidamente en el conflicto, McCudden aterrizó en un campo aéreo británico en Auxi-le-Château, al norte de Abbeville, en el norte de Francia, para pedir indicaciones para llegar al cercano aeródromo de Bouffles. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Mike. Mathieu de France. Ah, bon plaisir. El historiador de aviación y antiguo piloto Mike O'Connor ha estudiado los relatos de los testigos y puede describir todo lo que ocurrió ese día. Les avions militaires en Cambrai. Oui. Este campo es propiedad de la familia de Mathieu de France y hasta ahora no sabían que durante la Primera Guerra Mundial había sido un aeródromo de la RAF. Fue en este campo donde McCudden aterrizó.
Bien, Matthew. Esta es la única foto que se conoce del campo aéreo de Oxy-le-Château. Estamos aquí. Los hangares estaban junto a ese borde del bosque. Y aquí hay una línea con algunos aviones. McCudden aterrizó aquí y los dos oficiales de guardia vinieron a hablar con él. Y le dieron indicaciones sobre el lugar donde debía ir Buffles. McCudden rodó por la pista y volvió a despegar. Mientras se ladeaba tranquilamente sobre el campo, se oyó como su motor petardeaba. Entonces se apagó completamente. El avión cayó en picado en el bosque cercano al campo aéreo. La primera persona en llegar allí fue el cabo Howard. El avión estaba destrozado y McCudden yacía junto al avión sangrando abundantemente por la nariz y la boca. Estaba inconsciente. Entonces llegaron más personas y le colocaron en una camilla para llevarle a una estación de heridos cercana, donde descubrieron que había sufrido una grave fractura en la base del cráneo y la mandíbula. No recuperó la conciencia y murió 2 horas más tarde, a las 8. Nadie sabrá nunca qué ocurrió exactamente ese día, pero parece probable que el fallo mecánico hizo que el avión perdiera potencia y chocara. Tras sobrevivir 3 años de combate aéreo, fue un trágico accidente lo que se cobró la vida de Jimmy McCudden. Al día siguiente, a unos cuantos kilómetros del lugar del accidente, McCudden fue enterrado en el diminuto cementerio militar de Wabans. Fue un final terrible para un piloto excelente. Un as que murió en un sencillo accidente. Esta es la tumba de Jimmy McCudden. En la lápida de todos los condecorados con la Cruz de Victoria hay una reproducción de la decoración que podéis ver aquí, muy distintiva. Una lápida con la Cruz de Victoria se ve desde muy lejos y debajo de ella la mayoría de familias graban un epitafio y una inscripción. Esta me gusta particularmente. Sigue volando, querido, lejos de este oscuro mundo de conflictos hasta la tierra prometida de la vida eterna. Me parece muy emotivo, muy conmovedor. Sin embargo, el estilo de su funeral fue menos heroico que su manera de luchar durante la guerra. Se ha criticado mucho el funeral, especialmente 2 oficiales del ex escuadrón de McCudden. Uno dijo que fue una cosa muy apresurada, y el otro dijo que le hizo hervir la sangre que todo el servicio fuese murmurado en latín y sin darle mucha importancia. Lo comparó muy desfavorablemente con el funeral que le habían dado a von Richthofen, el mejor general alemán, solo 3 meses antes. En solo 4 años, James McCudden había pasado de ser mecánico aéreo de primera clase a ser comandante. Había ganado la Cruz de Victoria y fue uno de los pilotos británicos más eficaces de la Primera Guerra Mundial. Y aún así, en el momento de su muerte, solo tenía 23 años. La muerte de Jimmy McCudden fue un duro golpe para su amigo Mick Manock, que juró vengarlo. Para entonces, Manock casi había igualado las victorias de McCudden, pero sus demonios iban tomando el control de su mente. Estaba dispuesto, pero su mente estaba empezando a fallarle. Y hay una historia horrible. Estaba de permiso con uno de sus viejos amigos y su amigo vio aterrado cómo alguna parte de la conversación encendía a mano, que empezó a llorar. Y no solo lloró, le goteaba la nariz, había mocos por todas partes y sollozaba. Todavía no había podido aceptar sus propios miedos personales. Principalmente la idea de ser derribado y arder hasta morir.
Sin embargo, en público, Manock continuaba siendo un líder muy carismático y por su valentía recibió la Orden de Servicios en la primavera de 1918, no una, sino 3 veces en poco más de un mes. Tenía entre sus compañeros una reputación excelente. Y era una contradicción, porque personalmente era un individuo torturado. Las cosas se están volviendo un poco intensas últimamente. A veces siento que la vida no vale la pena. Pero la esperanza surge eterna en el pecho humano. Parecía que Manock tuviera ganas de morirse. Cada vez volaba en más y más misiones. Cada vez corría más riesgos. Volaba bajo como señuelo. Empezó a romper sus propias reglas. Quería matar a más alemanes. Quería estar ahí fuera con sus compañeros del escuadrón. No hay ninguna duda. Creo que era un hombre muy confundido que luchaba contra una presión casi imposible que le estaba matando. La mañana del 26 de julio de 1918, apenas 3 semanas después de la trágica muerte de su amigo Jimmy McCudden, Mick Manock se marchó de patrulla. Con él iba un neozelandés de 24 años, Donald English, un piloto sin experiencia que no había derribado nunca a nadie. Buscaban un avión de observación alemán que durante los últimos días había estado molestando a las tropas británicas en las líneas del frente cercanas a Merville. El plan de Manock era darle al principiante English la oportunidad de derribar su primer avión. No tardó mucho en encontrar al avión alemán. En cuestión de segundos, Manock se puso detrás del avión enemigo. Disparó una ráfaga que mató al observador. Entonces se movió a un lado para permitir que English terminara el ataque. El avión alemán cayó al suelo envuelto en llamas. Fue entonces cuando Manock inexplicablemente rompió su regla de oro y siguió al avión para observar el lugar donde había caído. Lo que hizo fue una estupidez increíble, un fatídico error. El fuego terrestre de las ametralladoras alemanas alcanzó el avión de Manock cuando éste se retiraba y el avión se incendió. Con el avión en llamas, la pesadilla de Manock se había hecho realidad. Los testigos dicen que el SE-5A de Manock planeó antes de caer más allá de las líneas británicas. No sabemos si intentó controlar el avión hasta el final, si murió rápidamente o si se quemó vivo. Y sigue siendo un misterio si en el último momento Manock pudo usar la pistola que llevaba en la cabina para terminar con su vida antes de que las llamas lo devorasen. Los 2 ases de la aviación británica de la Primera Guerra Mundial perderían la vida con 3 semanas de diferencia. Pero la muerte de Mick Manock trajo consigo un misterio que ha durado 90 años. La localización de su lugar de descanso final. El escritor e historiador Andy Saunders ha venido a Francia a resolver el misterio. Durante los últimos 20 años ha intentado descubrir qué le ocurrió al cuerpo de Mick Manock después de que su avión cayera convertido en una bola de fuego en el verano de 1918. Su investigación inicial lleva a Andy a las tumbas de los 2 pilotos alemanes que fueron las últimas víctimas de Manock. Este es el cementerio de guerra alemán, a unos 20 kilómetros de donde Mick Manock derribó su último avión. Aquí está enterrado el teniente Ludwig Schoff y a unas pocas tumbas de distancia, su piloto, Joseph Hein.
Y es interesante que ambos estén enterrados juntos y que Manock, el hombre que los derribó, siga desaparecido, sin tumba conocida. Pero hay pruebas que demuestran que justo después del choque se encontró el cuerpo de Mick Manock. Y esas pruebas llevan a Andy a un camino llamado Butter Lane, cerca de donde cayó el avión de Manock. Después de la guerra, las autoridades británicas recibieron información desde Alemania que decía que el ejército había encontrado e identificado a Mick Manock y le había enterrado en algún sitio muy cerca de este camino. Los alemanes fueron muy específicos a la hora de describir en qué lugar de Butter Lane habían enterrado el cuerpo de Mick Manock, 300 metros al noroeste de la Pierre Robert, en la carretera de Paco. Pero cuando las autoridades británicas buscaron en ese lugar en 1921, no consiguieron encontrar la tumba de Manock. Debido a ello, su nombre se conmemora aquí, en el Memorial Arras, en Francia, junto con el de otros 1000 pilotos desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial. Andy se encuentra con el historiador militar Paul Reed. Creen que los informes alemanes eran incorrectos, lo que podría explicar por qué las autoridades británicas no pudieron encontrar el cuerpo de Manock. Bueno, tenemos el mapa de las trincheras de la zona. Estamos al otro lado de Butter Lane. Aquí tenemos la línea de puntos azul. Estas son las posiciones alemanas. Esta era su línea de frente, y más allá, en el lado más alejado del mapa, vemos la línea roja, nuestra línea de frente. Se puede ver lo cerca que estaban. Aquí tenemos la Pierre Robert, marcado en el mapa de trincheras británicas. La Comisión de Tumbas de Guerra cree que desde esta posición enterraron a Manock unos 300 metros al noroeste. Eso le colocaría en tierra de nadie, así que no tiene ningún sentido en cuestión de... No, nadie va a sacrificar a sus propios hombres para enterrar a un muerto del enemigo en medio de un campo de batalla mientras la guerra sigue. No tiene ningún sentido. Durante su investigación, Andy encontró otra intrigante información. Una carta de los archivos oficiales que describe la exhumación de un piloto británico desconocido muy cerca de donde los alemanes dijeron que habían enterrado a Manock. Utilizando la navegación por satélite y los mapas de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Paul Reed puede localizar la posición en la que se encontró y exhumó el cuerpo de ese piloto británico desconocido en 1920. Y si hacemos caso del GPS, estamos justo en este sitio. Dios mío, así que fue aquí. Sí, fue aquí. Estamos detrás de una trinchera alemana. Sí, hay una trinchera en forma de T al revés, y la tumba, como verás, está justo detrás de esa posición. Desde el punto de vista alemán, lejos de la observación enemiga, podían enterrar al hombre que habían encontrado entre los restos del avión. Sí, exactamente. Andy cree que este es un lugar mucho más normal para enterrar a Manock que en mitad de una tierra de nadie en un campo de batalla activo. A pesar de la proximidad de ambos lugares, las autoridades británicas siempre se han negado a aceptar que el cuerpo del piloto desconocido fuese el de Manock, simplemente porque no era allí donde los alemanes dijeron haberle enterrado. Andy ha acudido al cementerio de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth para visitar la tumba de ese piloto desconocido. La tumba que Andy cree que debería llevar el nombre del comandante Edward Manock. Yo creo que esta debe ser la tumba de Mick Manock. Y creo que estaría bien que las autoridades repasaran a fondo el caso y volvieran a estudiar las pruebas. Después de todo, es la tumba de uno de los mayores héroes de la Primera Guerra Mundial. Y sería un reconocimiento adecuado cerrar este tema y colocar una tumba con su nombre aquí. Un año después de su muerte, Mick Manock recibió póstumamente la Cruz de Victoria. Manock y McCudden fueron dos de los mayores ases británicos en la Primera Guerra Mundial. Auténticos desconocidos,
Provenían de situaciones muy modestas y durante un breve periodo de tiempo dominaron los cielos del frente occidental. Sus habilidades y sus tácticas ayudaron a convertir una tecnología en ciernes en un arma moderna que ayudó a ganar la guerra. Pero fue una victoria que no llegarían a ver. Los últimos de los grandes guerreros aéreos cayeron a la tierra semanas antes de que se declarara la paz.